libro de Génesis, capítulo 40, verso 21 al 23. Vamos a estar leyendo la NBI, Nueva Versión Internacional. Génesis 40, 21, 23 dice: al jefe de los coperos lo restituyó en su cargo para que una vez más pusiera la copa en manos del faraón. Pero tal como lo había predicho José al jefe de los panaderos, mandó que lo ahorcaran. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. O sea, está peor aún, porque no se acordó, solamente no... es tremendo, porque dice que aparte de que lo olvidó, dice, fue por completo que lo olvidó. No fue un olvido pasajero, fue por completo que el tipo se olvidara. Acá hay algo que nosotros vemos en esta historia, y es ya casi cuando está terminando el proceso sobre la vida de José, y es que él, como hablábamos la semana pasada, daba lo mejor en la estación en la que él se encontraba, y no fue la excepción. Sin embargo, él procuró por su propio medio y por su propia mano que alguien en un cargo tal vez importante o cercano al rey pudiera interceder en favor suyo para él lograr su libertad, porque él estaba o había sido condenado de una manera injusta. Y él está esperando que alguien a quien él le ha servido y le ha hecho un favor de interpretarle un sueño, interceda para que lo saquen de la condición en la que él está. Ahora hay algo que nosotros tenemos que ver acá, y es que muchas veces es naturaleza humana buscar ese tipo de ayudas, buscar ayuda en las personas para que sean las personas las que intercedan por nosotros, creyendo que tal vez eso va a cambiar las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Muchas veces buscamos ganarnos el favor de alguien, o estar cerca de una persona, o pedirle el favor, o tocar puertas para que sean las personas en las que nosotros pensamos o creemos de las cuales proviene nuestra bendición. Y lo más importante es entender algo que por la palabra se nos enseña continuamente, y es lo que decía el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y el que hizo la tierra. Mi ayuda es el Señor, mi ayuda, mi socorro, mi auxilio, mi pronto auxilio, dice, en tiempo de tribulación. Es el Señor el que nos ayuda a nosotros. Es Él de quien proviene nuestra vindicación, nuestra restitución, nuestra restauración, nuestro levantamiento. Solamente proviene de Dios. No podemos ponerle esa carga a una persona que es semejante a nosotros. De hecho, nosotros olvidamos con facilidad las cosas que muchas veces prometemos hacer. A veces cosas que estamos haciendo y en secuencia se nos olvida y empezamos a buscar, ¿a qué venía yo acá? Llega uno a determinados lugares de la casa o a hacer algo y uno dice, ¿por qué estoy acá? Y empieza uno a mirar, ¿qué vine a hacer? Algo vine a hacer, pero ¿qué era? Y empiezas tú a rebuscar en tu cabeza y en tu memoria. Y tal vez a uno le toca devolverse y dar pasos hacia atrás, devolverse al lugar de donde salió. Ah, ya me acordé por qué era que yo iba para allá. ¿No les ha pasado? Bueno, eso nos pasa a algunos de nosotros. Gloria a Dios que a ustedes nunca les ha pasado. Resulta que cuando decimos recordé o me acordé, nosotros pensamos que es como se aplica a nosotros, los seres humanos. Recordé, ya me acuerdo. Rebuscando, me acordé. Ay, verdad que tengo que hacer esto. Es rebuscando en la memoria. Pero en el Señor es muy diferente. Dice que José busca la ayuda y el tipo dice acá en la escritura, no se acordó. Y luego dice, añade para que sea más contundente, se olvidó por completo. Porque es que eso pasa en los seres humanos. Pero la palabra que se usó acá se llama en hebreo sakar, con Z. Esta palabra aparece 223 veces en diferentes versos. La palabra como tal, cuando se aplica al Señor, aparece en 10 versículos. 223 versos se usa la palabra sakar hablando de olvido, pero solamente 10 veces se aplica a el Señor. Y las 10 veces que se aplica al Señor
no se aplica de la manera que se aplica para la raza humana. Rebusqué en mi cabeza un recuerdo, un pensamiento, no. Cuando se habla de que Dios se acuerda de alguien, se habla de que esa palabra acordarse es poner toda su fuerza, todo su empeño, todo su poder para realizar una actividad. Entonces me parece muy lindo, porque recordar para nosotros es rebuscar en nuestro archivo, es devolvernos hacia el lugar de donde es pensar y pensar, hasta acordarnos. Pero en el Señor recordar es poner todo su poder y su fuerza para ejecutar algo. Eso es, en el Señor. Entonces, cuando nos habla de esto, nos explica y nos pone un ejemplo. Es como cuando se ponía un monumento conmemorativo en la antigüedad para que ese lugar se llamara Mahanayim, o el lugar del pacto, y se ponían un montón de piedras y es un monumento que se levantó para que todo aquel que mire el monumento nunca se le olvide lo que pasó ahí. Por eso tenemos en algunos lugares bustos de patriotas o héroes que se consideran, bueno, ustedes saben que en la actualidad eso está un poco distorsionado porque hacen monumentos a gente que de héroe cero o poco o nada. Pero normalmente en las culturas normales, en la educación normal, un monumento se ponía en el centro de una plaza importante, por ejemplo, para que todo aquel que llegara a ese lugar nunca olvidara quién, qué, cuándo, por qué, y no se olvidara. Dice que cuando el Señor habla de recordar es como si tuviera tan presente eso y empieza a poner toda su fuerza, su poder y su gloria para ejecutar algo. Entonces quiero que basado en esto leamos el Salmo 106, 42 al 46. Salmos número 106, 42, 46, nueva traducción viviente. Dice lo siguiente, dice: sus enemigos los aplastaron y los sometieron a su cruel poder. Él los rescató una y otra vez, pero ellos decidieron rebelarse en su contra y finalmente su pecado los destruyó. Aún así, él sintió compasión por la angustia de ellos y escuchó sus clamores. Recordó el pacto que les había hecho y desistió a causa de su amor inagotable. Hasta hizo que sus captores los trataran con amabilidad. Dice que cuando Dios recuerda es como si Él pusiera una marca. Entonces, sobre nuestra vida hay una marca, fuimos marcados, fuimos adquiridos y fuimos marcados, hay una marca. Y dice que esa marca en el Señor hace y mueve todo para que aún a los enemigos, a través de ellos nuestras vidas sean prosperadas y bendecidas. ¿Qué es lo común? Que un enemigo te haga la guerra, que un enemigo quiera despojarte, que un enemigo quiera oprimirte, quitarte, ¿verdad? Pero cuando dice que Él se acuerda, es que Él marca personas para que aún aquellos que los odian tengan la obligación de ir a bendecir a aquel que ha sido marcado por Dios. Entonces me acordaba yo cuando estudiaba esto de los ancianos que vivían limitados en su parte física, su salud, y eran muy pobres pero temerosos de Dios. Pero dice la Escritura: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios no deja desamparado a nadie. Nunca mendigarán, nunca. Y entonces, como ellos están en una condición tan crítica en su casa, empezaron a clamar y oraban al Señor: Señor, envíanos provisión. Padre amado, danos provisión, Señor. Y oraban por la provisión y clamaban y daban gracias. Y de esos incircuncisos que no creen en Dios y son ateos y irreverentes, porque hay clases de clases, pasaban por el lugar y escuchaban siempre la oración. Y decían: estos locos, ¿a quién le dicen que les dé? ¿Cuál Dios? Si Dios no existe. ¿De qué hablan? Pues vamos a ver para cerrarles la boca lo que les vamos a hacer. Y por la ventana les lanzaron toda la provisión, pan y todo aquello. Y les lanzaron todo
A ver, ahora sí digan cuál fue el Dios que les dio. Y los ancianos desde allá, Señor, gracias, porque aún a nuestros enemigos les diste la orden para que nos bendijeran. Señor, gracias. Y él ¿qué dice? Es verdad porque aún con inquina, con veneno, con rabia, con odio, lanzaron la provisión y la bendición. Así es porque aquel que ha sido marcado por nuestro Dios tiene un decreto en el reino espiritual para que todas las cosas se muevan a nuestro favor. Nosotros simplemente vamos a creer, porque esta palabra hoy, de aquí, ustedes no se pueden ir, no pueden salir igual. Esta palabra hoy se sella por decreto profético, se sella en cada vida, se sella en nuestros corazones y en el corazón de cada persona que va a escuchar esta palabra. Se tiene que sellar con legalidad y es creyendo que se legaliza. Entonces dice que el Señor en el verso 45 del Salmo dice, recordó el pacto que les había hecho y desistió a causa de su amor inagotable. ¿Por qué? Porque en el versículo anterior dice, ellos fueron rebeldes y seguían perseverando en su pecado, y su pecado, lo dice claramente, su pecado los destruyó. Finalmente, ¿qué es lo que destruye a las personas? El pecado. La práctica del pecado mata y destruye. Es el pecado lo que destruye las vidas. La gente dice, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué permites esto? Y la gente no medita y no se arrepiente, y hasta que su mente no encuentra un verdadero arrepentimiento, no va a conectarse con la verdad de Dios. Y es que la verdad es que el pecado destruye, es el pecado lo que destruye. Y el pecado no solamente esos pecados que nosotros hablamos escandalosos, todo tipo de pecado. Y los pecados parten y nacen en la mente de las personas. Nunca nada se materializa ni se vuelve externo sin antes haber sido un pensamiento. Entonces, dice el Señor en la Escritura, fue el pecado, pero aún así el Dios de misericordia, porque cuando hay una marca, cuando alguien ha sido marcado y pactado, cuando hay una marca, cuando tú tienes la marca, cuando tú has sido adquisición y sellado por Dios, aún en medio de la obstinación que muchas veces nosotros ejercemos y, Dios mío, esa rebeldía, esa desobediencia, aún Dios en su infinita misericordia es un Dios que extiende oportunidades. Con esto yo no estoy diciendo a la gente, vayan y pequen, no, porque nuestro Dios es santo, santo es Él. Y de hecho Él nos dice, caminen derecho, porque es así. Creo que la semana pasada hablamos de eso, ¿no? Enderézate. Cuando el apóstol sanó al hombre, le dice, camina derecho, o sea, enderézate. Es un mandato, caminarle derecho. Pero aún así, como somos tan carne, como hay una contienda y una pelea constante, aún así el Señor en su misericordia proveyó para nosotros esta escritura de misericordia. Y es que dice que Él recordó ese pacto y desistió. ¿Desistió de qué, hermanos? Del castigo que nos merecíamos. Él desiste de ese castigo y dice, a causa de su amor que es inagotable. Es un amor inagotable, en nosotros el amor se agota. Porque a causa, la Biblia lo dice, a causa de la maldad, el amor se agota, se apaga, se extingue. Hay gente que ya te fatiga, te llevan hasta un límite y un extremo donde tú ya sientes, no, se me acabó, o sea, es que en serio, ya no hay como dar más, porque es tanta la fatiga. Hay gente que logra fatigar, hay gente que logra cansar y apagan el amor, es que lo apagan. Dice la Escritura, a causa de la maldad, el amor termina apagándose, es una realidad. Por eso cantábamos, Señor, ser como tú es mi deseo, eres mi anhelo, porque en realidad uno quisiera ser más como Dios, pero en nuestra naturaleza ocurre ese tipo de cosas. En la naturaleza de Dios, este atributo de Dios es un amor inagotable, es una fuente que nunca se agota, y gloria a Dios por eso, porque sé que nosotros hubiéramos agotado ya ese amor de Dios con toda nuestra iniquidad y rebeldía. Sé que lo hubiéramos agotado, pero el Señor ha sido tan misericordia, ha renovado tanto su misericordia, que es una fuente inagotable. Y esta es la verdad. Hasta a sus captores
los obligó a tratarlos con amabilidad. ¿De qué habla todo esto? Del paso por Egipto. Ahora, veíamos en el inicio cuando José estaba preso en Egipto. Le pidió ayuda a alguien que se olvidó por completo de él. Pero la buena noticia es que nunca Dios se olvida. Aunque el hombre se olvide, Dios no olvida lo que Él tiene pactado, sellado y marcado. Es una verdad eterna. Esto no se frustra porque es parte del carácter de Dios. Aunque los hombres olviden, nuestro Dios no olvida. Lo que pasa es que a José le faltaba un poco más de proceso y de cocción en ese horno que él estaba viviendo. Pero cuando fue el momento, Dios activó todo. Y Dios fue el que se acordó. Y cuando Dios se acuerda, activa a aquel que tenía que abrir su boca y decir, ¡ay, ya! Vamos a mirar esto en la escritura que dice. Génesis 29, 31, vamos a leer Dios, versión Dios habla hoy. Dice DHHE, dice, cuando el Señor vio que Jacob despreciaba a Lea, hizo que ella tuviera hijos, pero a Raquel la mantuvo estéril. Jacob, el engañador que fue engañado por Labán. Finalmente él no quería meterse con ella y fue una situación ajena a su voluntad. Dice que él la despreciaba. Pero cuando tú miras en otras versiones, la palabra desprecio no solamente habla que él la despreciaba, dice que él la menospreciaba, la rechazaba y que no la amaba. Fíjense que yo conectando todo eso que estaba leyendo, yo entendía que cuando no hay amor, aborrecida también, gracias, aborrecida, o sea, odiada. ¿Ah? Cuando no hay amor, se pasa ese punto, ese aborrecimiento, ese fastidio, como cuando a alguien le sale, digamos, odia el ajo y le sale un pedazo de ajo y siente ese aborrecimiento, ese fastidio, es eso, fastidio. Cuando no hay amor, se pasa ese punto. Está el rechazo, el no querer tener cerca a esa persona, no quererla tener cerca. No hay amor, hay aborrecimiento, hay un rechazo, hay un desprecio y hay un menosprecio, que es ponerle un menor valor al que tiene la persona. Eso es menospreciar a alguien, despreciar a alguien. Y esta mujer está cargando todo ese peso sobre su vida, porque simplemente no había amor en medio de esa relación. No lo hay. Aunque ella intente, no lo hay. Entonces acá nosotros vemos que Dios, viendo todo el desprecio, la mira a ella, se acordó de ella, diciéndolo de alguna forma, el Señor la tiene presente, es decir, pone toda su gloria para que ella sea fértil, sea productiva. No es lo mismo que en la actualidad. En ese tiempo era demasiado importante y muy importante dar hijos, procrearlos, traerlos, porque eso garantizaba que el pueblo creciera y que el nombre se extendiera y que lograran conquistar la tierra. Ahora, lo que yo encuentro acá en medio de esta situación es que si el tipo no la quiere, la aborrece, ¿cierto? La rechaza, la desprecia y la menosprecia, como si tiene los pantalones para ir a acostarse y llegarse a ella, para sacar de ella hijos. Esto es algo, miren, Jacob lo respeto, de verdad, respeto a todos los hombres de Dios, porque es de Jacob, Israel, o sea, estamos hablando de alguien muy importante, lo respeto, pero en realidad yo lo que veo en la Biblia todo el tiempo es que los inicios, todo inicio habla de quién tú eres y todo final habla de quién Dios es, porque empezamos caminando chueco. Empezamos cogiendo de algún lado, empezamos a seguir a Dios y empezamos caminando mal. A todos nos ha pasado. No vengan a decirme, ay, no, es que desde el primer día yo fui el más santo, puro, consagrado, fiel, leal. Mejor dicho, desde el primer día que extendí mis manos y miré a Dios. No. Estamos en un proceso. Que lo amamos y estamos siendo procesados porque sí lo amamos. Es evidente que lo amamos. Pero todo inicio, todo primer paso, todo comienzo habla de lo humanos que somos nosotros. Y acá nos está revelando la humanidad de Jacob.
y la grandeza y misericordia de nuestro Dios. ¿Cómo tiene los pantalones este tipo de unirse a una mujer que no quiere? ¿Cómo tiene él el descaro de usarla si la desprecia? Porque la está usando para sacar bebés. Porque él, a la que ama no puede darle hijos, entonces usa a la que sí pueda, aunque ¿cómo se sentiría esta mujer después de cada momento íntimo con este hombre? Si es que la odiaba, la rechazaba, no la amaba, la despreciaba, la aborrecía. ¿Cómo podría sentir ella su vida vacía después de ser utilizada por este hombre? Porque la usaba para embarazarla y luego le daba la espalda y quería estar todo el tiempo con la que él amaba. Y esto es algo cuestionante, ¿saben? Porque hay que ser honestos y ser francos en las cosas. Hay que ser legales y hay que ser de una sola pieza, porque no estamos aquí para usar a nadie, ni para ser usados por nadie, ni para usar a nuestro Dios tampoco, porque tampoco a Él se le pueden entregar migajas. Debemos ser claros en lo que compete a la integridad, y eso es integridad. Dice que ella empezó a tener niños y el primero que tuvo fue Rubén. Y cuando ustedes miran, porque ella puso gran cuota de los príncipes de la tribu, está Rubén, Simeón, Leví, Judá, y vienen los dos siguientes que me impactan, porque después de que tiene a Judá hay un cambio, sí o sí, hay un cambio en su vida. El primero es, mírame. A Rubén le pone, Dios me ha mirado, por favor, ahora mírame tú. Al segundo le pone, escúchame. Su nombre traduce, escúchame, por favor, porque para una mujer es demasiado importante ser mirada, valorada, ser escuchada. Luego le dice, por favor, únete a mí. Cuando tiene el tercero, únete, unámonos. Te estoy dando hijos, por favor. Estoy siendo productiva para ti. Ella finalmente es una víctima de toda la situación, de esa clase de papito tan lindo que ella tenía. Ella está arrastrando el peso de la decisión de otro. No es por ella. Vemos que luego después de Leví tiene a Judá, y Judá se traduce como alabanza. Y aquí hay un cambio. Aquí hay un cambio en la vida de esta mujer y todos lo sabemos. Es que después de que ella dice, escúchame, mírame, escúchame, únete a mí, le mendiga al tipo, ella entiende cuando tiene el cuarto hijo y dice, no, voy a adorar a Dios. Por eso le pone alabanza. Y dice, es Dios el que me ha entregado. Y si finalmente el tipo no quiere darme mi lugar, el Señor sí me lo ha dado con él. Y me ha hecho productiva y ha quitado mi vergüenza y me ha hecho fructífera. Y eso era un motivo de honra dentro del pueblo. Eso no era cualquier cosa. Entonces ella se siente ya en una posición de dignidad. Y dice, voy a adorar a Dios. Y luego tiene a Isacar y a Zabulón. Que a Isacar le pone recompensa. Después de Judá dice, esta es mi recompensa. Tengo otro. Y luego pone al siguiente morada, porque dice, tú eres mi hamacón, tú eres mi morada, tú eres mi casa, tú eres mi lugar seguro. Ella entendió finalmente que lo que ella estaba esperando que un hombre le entregara, se lo entregó el Señor. Y el Señor hoy nos dice que pongamos demanda en el cielo, porque si fuimos marcados y sellados, tenemos de parte de Dios legalidad para tener acceso a sus bendiciones, y no es por parte de las personas. Mira, Dios usa gente, sí, y no vamos a ignorar y a ser unos malagradecidos, no, porque si Dios usa a alguien para traer esto a mis manos, yo tengo que agradecer el canal que Dios utilizó, pero mi fuente de provisión es el Señor, y a Él toda la honra y toda la gloria siempre, por siempre para Él. Amén. Ese es el orden. Y entendemos que a través de las personas Dios extiende su mano. Pero nunca podemos estar mendigando y esperando de la gente cosas que solamente provienen de Dios. A nosotros nos completa el fuerte. A nosotros nos llena el Dios de Jacob. A nosotros nos satura por completo y nos defiende el Dios del universo. Él está por nosotros y con nosotros. No podemos estar mendigando. Y ya es el momento como que maduremos en nuestro caminar con Dios. Es momento de madurar, porque nosotros somos muchas veces como niñitos malcriados y queremos ya, y queremos así, queremos de esta manera, y no es así. En determinada forma es lo que le está sucediendo a José. Él lo quiere ya, él dice, bueno, ya, acuérdate,
por favor, háblale al rey, háblale al faraón por mí. Y el tipo se olvida, pero Dios no había olvidado su causa. Y aunque pareciera estar olvidado el caso de ustedes y mi caso, no ha olvidado el Señor. No olvida el que nos selló, porque el que nos selló no sufre de mal de memoria. Él es sacar. Él recuerda sacar, hebreo, pone todo su empeño. Simplemente Él procesa. Y en el momento suyo, que es perfecto, dice la Escritura, el tiempo del Señor es perfecto. En el tiempo perfecto de Dios, ni un día antes ni un día después. En el momento perfecto de Dios, el Señor, para poder llevarse toda la honra y toda la gloria, tiene pacto extendido sobre nuestra vida. Miren lo que dice Génesis 30, 22 al 24. Dice la Escritura: pero Dios también se acordó de Raquel, la escuchó y le quitó la esterilidad. Fue así como ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Entonces exclamó: Dios ha quitado mi desgracia. Por eso lo llamó José y dijo: quiera el Señor añadirme otro hijo. Entonces miren, ¿por qué les hablé de Lea antes? Porque la Escritura, en el orden que venimos, capítulo 29, luego pasamos al 30, dice Dios que también se acordó, es decir, ya se había acordado de Lea. Aunque no está explícito, está implícito. Está implícito, porque dice: también se acordó de Raquel. También. Dios es justo. Dios es misericordia, y tanto eres hijo tú como soy hija yo. Y Dios juzga entre oveja y oveja. Todos. El Señor no hace acepción de personas. Todos ante sus ojos somos de gran estima, somos valiosos. ¿Cuál es el tema acá? Que hay personas que han decidido que el Dios que te hace a ti valioso sea valioso también para ti. Y esto es importante. Por eso hay algunas personas que prosperan y otras no. Porque hay unas que entienden lo valioso del pacto, caminan bajo el pacto en obediencia. Porque miren, algo que sí determina, y tengo que enseñarlo acá porque eso es doctrina, algo que sí determina el sacar de Dios, el hebreo, el recordar, algo que activa y que legaliza ese sacar de Dios, es la obediencia que tú tengas. Hay promesa para ti, pero solamente cuando tú caminas bajo la obediencia, tienes legalidad para que Él se acuerde de ti. Solamente cuando tú obedeces, por favor, Dios bendice la obediencia. Esto no se frustra de la Biblia. No es el desobediente, es al obediente al que el Señor bendice. Y entonces, por eso dice: aborrecí a Esaú, a Jacob lo amé. ¿Por qué? Porque es que Esaú era demasiado obstinado, terco, rebelde y o sea, él sabía que había algo que no era correcto y más lo hacía. Y más, esa era de esa gente puntillosa, era puntilloso. Esaú, eso fue alguna marca que Esaú tuvo desde el comienzo hasta el día de hoy. Es una marca que ellos no han querido quitar de sus vidas. Hasta la actualidad son puntillosos y son rebeldes. Entonces, algo que activa ese sacar, que Dios se acuerde de la promesa, como fuiste marcado, es que el que ha sido marcado camine en la obediencia. Y entonces dice que también se acordó. Dice: Dios también se acordó de Raquel, la escuchó. Es decir, Raquel estaba orando. Raquel estaba orando. Entonces no esperes que Dios se acuerde de tu promesa, de lo tuyo, si tú no caminas en obediencia y si no hablas con Dios también. Hay que hablar con Dios. La oración es un medio para comunicarnos y es necesario vivir en medio de una vida de oración. Dicen que Él quitó la esterilidad y fue así como ella quedó embarazada. Ahora, esto es bien importante entenderlo. ¿Por qué?
Cuando una persona alinea su vida al Señor y actúa en obediencia, el Señor bendice. Esto me hace pensar en muchas cosas a mí. ¿Ustedes se acuerdan? Todo, porque todo en Jesús es, todo en su nacimiento, todo lo que tiene que ver con su llegada al mundo es totalmente diferente a lo que la gente esperaría, ¿no? Nace o llegó solo, o apareció así, o en un hogar ya establecido, y todo lo que hablábamos la semana pasada de cómo fue su nacimiento es una cosa impactante. Todo lo que rodeó su vida desde el momento de su nacimiento. Ahora, Nazaret, porque cuando el Señor Jesús se le presenta al apóstol Pablo, después de haber resucitado, se le aparece a él en gloria y le dice: yo soy Jesús de Nazaret. Esto es impactante. A ver, espérense a ver cómo lo aterrizamos. Es importante, ¿por qué? Porque Natanael dice: ¿acaso de Nazaret podría salir algo bueno? ¿Acaso? Y vamos al nacimiento como fue y vemos lo que pasa con Jesús. ¿No era más favorable, decimos, que él creciera a la sombra del templo? Es que Samuel creció en el templo. ¿Por qué Jesús no creció a la sombra del templo? Bueno, porque no nació en una familia de eruditos, de gente pudiente o de gente elocuente. Porque en la casa del carpintero y de una muchachita que humilde. ¿Por qué así? ¿Por qué así? ¿Por qué de esta manera? ¿Y por qué después de que ha sido glorificado se presenta de nuevo como Jesús de Nazaret? Por una simple razón, y es que Dios no miente. Dios no miente. Y el Señor prometió de Nazaret, de allí. El Señor, por amor a su promesa, no olvidó la tierra. Es que Nazaret era un lugar muy pequeño, y Nazaret era un lugar desprotegido, y Nazaret no era una cuna cultural ni una cuna espiritual. Es más, les voy a decir, Nazaret no tenía murallas. Jerusalén estaba rodeada. ¿Por qué Nazaret? El Señor nos dice a nosotros: porque aunque sea humilde el lugar, de hecho, el lugar tiene una dudosa reputación. Hay pecado allí. O sea, el contexto es un contexto de pecado. El Señor nos dice a través de esa porción de la Escritura, que es el cumplimiento profético, nos dice a nosotros: no importa tu procedencia, no importa de qué linaje vienes, porque ya sé qué linaje es el que... Acá ninguno venga a dárselas de sangre azul, porque no. Acá nosotros somos levantados por Cristo. No ese tipo de levantados de afuera, no. Levantados por el Señor. Nazaret, un lugar con una procedencia pecaminosa, de dudosa reputación, un lugar humilde, un lugar menospreciado, un lugar muy pequeño, desprotegido, sin fuerza militar, sin fuerza cultural, económica, o sea, nada. Pero es el escenario perfecto para que el Dios que es eterno se glorifique y muestre que aún la humildad, la sencillez y aún el pecado pasado no es un impedimento para que el Señor intervenga y se glorifique. Amén. Eso somos nosotros, Nazaret. No sé si tú te sientes como Nazaret en algún punto, pequeño, con una historia pasada, con una historia tuya pasada también. Te sientas desprotegido, no te sientas la persona más estudiosa, más inteligente, más agraciada, más elocuente. Tal vez no te sientes el más fuerte, con el mayor poder adquisitivo. Tal vez si tú miras tu vida con relación a otros, tú miras y dices: claro, allí llegan todos, en Jerusalén comercian porque es la Meca, porque es el centro, y yo. Tal vez te sientes como un Nazaret, pero el Señor no se ha olvidado de ti.
El Señor se acordó de Raquel. El Señor se acordó de Nazaret para levantar al Mesías y Salvador de todo el universo. Aunque un hombre abrió su boca y dijo algo bueno, pues sí, aquí hay algo bueno. Aquí hay algo bueno, porque estás tú y el Señor está en ti. Y la situación física y la condición y la circunstancia no pueden limitar al Dios poderoso y eterno que pelea en gloria sobre aquellos que han sido marcados y señalados por Él, porque Él se acuerda de ti. El Señor se acordó de Noé después de ser zarandeada al arca, después de ser golpeada por agua, viento, lluvia, tempestad. Después de que arrasó la tempestad y acabó con la humanidad, el Señor se acordó de Noé. Él se acordó. El Señor se acuerda de tu causa. Él no se ha olvidado de ti. El Señor sabe cuántos años tienes. El Señor sabe lo que tú anhelas y lo que anhelabas tener a esta edad de tu vida. El Señor sabe cuántos cabellos tú tienes. El Señor se acuerda absolutamente de tu causa, de lo que ha sido injusto sobre tú. ¿Tú crees que se le olvidó al Señor? El Señor no se le ha olvidado lo que te duele. Al Señor no se le olvida lo que te afecta. Al Señor ni siquiera se le ha olvidado lo que te hicieron a ti tus enemigos, los que han deseado tu muerte. Porque el Espíritu Santo me revela que aún han desatado muerte sobre algunos acá. Y al Señor no se le olvida eso. Y al Señor no se le olvida que hay gente que ha deseado sobre tu vida que seas improductivo, infértil. Es decir, puedo ver cómo hay personas que han levantado su voz para maldecir tu vida, esperando que te salgan mal algunas cosas que tú estás haciendo. Y el Señor no se ha olvidado de eso, porque tú estás marcado por Él. Hay gente que desea tu mal, hay gente que quiere verte caer, hay gente que quiere verte fracasado, hay gente que te odia, pero sobre toda esa gente Satanás odia tu alma. Y al Señor no se le olvida nada. Por eso tú eres adquisición de Dios, preciada posesión, tesoro de Dios, porque la excelencia del poder no es tuya, es de Él. Tú eres un vaso. La gente se acostumbró a mirar de ti tu humanidad. Las personas se acostumbraron y entraron en familiaridad y han visto solamente el barro. Han mirado el barro, pero no han visto lo que hay dentro, y el Señor eterno está dentro de tu vida. Tú necesitas creer. Pues quiebra el barro. Pues tal vez es el momento de quebrar el barro, como lo quebró Gedeón, para que la luz cegue a nuestros enemigos y los confunda. El Señor, en 1 Samuel, se acordó de Ana. Me encanta, porque Samuel el profeta, en su libro, se narra toda su historia y se narra cómo él nace. Ana con el Cana y con Penina. Hay un problema serio acá. 2 mujeres. Y hay una que es irritante, porque se encarga todo el tiempo de enrostrarle a Ana que ella es infértil y que no puede tener hijos. Y resulta que hay muchas Peninas, y las redes sociales se convirtieron en una Penina virtual para mostrarle a la gente lo bien que les va y hacerte sentir a ti como un fracasado. Esa es la Penina actual y moderna, redes sociales, mostrando apariencias, vendiendo imágenes de cosas para hacer que otras personas se sientan frustradas, se sientan olvidadas, se sientan, ¡ay, Dios! Qué lindo Dios le dio, pero ¿y a mí? Qué bonito lo que está, pero ¿y cuándo? Y Penina empieza a hacer todo su despliegue, porque Satanás es lo más de astuto para querer acongojarte y robarte el gozo, porque obvio, si te roba el gozo y si te golpea en el gozo, tú pierdes tu fuerza y te desgaritas. O sea, es que no puedes permanecer en pie. Y entonces nosotros tenemos que ser muy francos acá. ¿Hasta qué punto, o sea, en qué momentos hemos permitido que ese tipo de pensamientos permeen nuestra cabeza y nuestro corazón? Tenemos que ser honestos hoy delante de Dios. ¿Cuántas veces hemos llegado a pensar que Dios ya se olvidó de nosotros? O que para Dios, no, esto para Dios no es importante. Le pedí esto, le he rogado a Dios sobre esto, pero tal vez para Él esto no es importante. Dios lo olvidó. Y pareciera como, Señor, por favor, trae a memoria. Mira, no ha olvidado Dios.
no lo ha olvidado. Y dice que Ana se fue amargada al templo y estaba llorando y aún hasta fue juzgada y menospreciada en el mismo templo, pero llegó al lugar correcto. Porque no es el templo y no es el sacerdote que está en el templo, es el Dios que consagró ese lugar para hacer su lugar de comunicación con su pueblo. Y llega ella allí, quebrada, deshecha, rota, porque tiene un marido que es buena gente. Y el tipo le da la doble porción y ella dice, pero ¿de qué me sirve esta ofrenda? Porque hay gente que se deja distraer por el enemigo y se enreda y se dispersa y se distrae con lo que el hombre pone en sus manos y le salen tan baratos a Satanás a veces que se olvidan que sobre sus vidas hay una demanda del cielo por lo que Dios selló dentro de ellos. Se les olvida que hay una asignación, un propósito y un llamado que a Dios se le tiene que dar cuenta de ese llamado, es al Señor. Hay una demanda desde el reino espiritual sobre tu vida, porque tu vientre, tus lomos, tu vida, tu productividad fue sellada por el cielo. Hay una demanda del cielo sobre tu vida. Si quieren saberlo, hay una demanda sobre ustedes. Hay demanda del cielo sobre ustedes por cuanto han sido sellados por Dios. Hay demanda desde el reino porque tú tienes un llamado. Hay demanda. Porque ese vientre, aunque está sellado en ese momento, hay una demanda de productividad sobre ella por una asignación. Ella nada más y nada menos tiene que traer al mundo a Samuel, nada más y nada menos a Samuel. ¿Usted sabe cómo estaban los hijos de Elí en ese momento? ¿Usted sabe cómo estaba Elí en ese momento? Y sobre Ana la estéril hay una demanda. Hay una demanda de producir, de parir, de dar a luz. Alguien que va a ser grande dentro de los grandes. El último juez. Y ahí empieza todo. Porque este tipo es impresionante, Samuel, no es cualquiera, no es un cualquiera. Y lo que tú tienes dentro de tu vida no es cualquier cosa, por favor, iglesia. Lo que tú portas dentro, pero es que soy estéril. ¿No será que te estás entreteniendo con la doble porción que te están dando por ahí? ¿No será que hay cosas que está dándote el hombre acá en esta tierra, cosas materiales, cosas propias de la tierra, que para ti son una doble porción y te mantiene entretenido el enemigo a través de eso? Miren, no todo es bendición. No todas las cosas buenas son una bendición, depende del uso que tú les des. Y si tú en esa bendición te entretienes, Penina, tú tienes hijos, pero yo tengo el amor de mi marido, pero él me mira ¿a ti cuánto te dio? Pues a mí me dio el doble. Y si tú entras en ese pleito de la carne, en esa inquina y en ese veneno a pelear en la carne, tú te entretienes de las greñas con Penina, se revuelcan y hasta ahí fue. Y hay para todo. Esta mujer dice, no, esto es, sí, muy linda la bendición. Sí, esto vino a mi vida, pero yo no me puedo entretener. Mire, por favor, no se vayan a distraer. No se distraigan, porque la mujer lo que hizo fue llevar esa bendición al templo. La llevó al templo y dijo, no, yo vengo acá, yo no me quedo con esto. Yo no me entretengo en esto, yo no puedo entretenerme, es que no puedo. Hay una demanda sobre mi vida y yo sé que aunque me dicen la infértil, yo tengo fertilidad adentro. Miren, la eternidad es real, cielo e infierno. Y el Señor nos adquirió para algo. Usted tiene que abrir su boca para predicar. Qué pena, disculpen. No se cansen de predicarle a las personas que Dios ponga en su camino. Es una obligación, es una responsabilidad, es un mandato. Pero ¿cómo le digo? ¿Pero cómo le hablo? Pensará, miren, si usted se avergüenza de hablar de Dios, Él se va a avergonzar de usted en el día del juicio. Es que lo dice la Escritura. Es tiempo de salir a predicar. Es tiempo de testificar. Hay una demanda del cielo sobre su vida. No se entretenga en lo que ya recibió y no se ponga a pelear con su contrincante, porque de las greñas, de manos, de pleito en carne, de ahí no pasas y no vas a recibir lo que Dios tiene para tu vida. Entonces esta mujer va al lugar que tiene que ir y allá, tomada por ebria y todo como fue, la mujer deja la ofrenda y sella con su ofrenda su petición. Y hay momentos de hacer esto. Discúlpenme,
Ustedes saben, yo no le añado ni le quito. De hecho, Nicolás estaba haciendo todo el estudio de las ofrendas y de los diezmos, y nosotros nos limitamos como pueblo a dar un diezmo. Entonces, somos esos y ahí nos sale la vena de contadores. Nos sale la vena de contadores. Utilidad neta. Voy a diezmar de solamente, y si puedo quitarle y peluquearle por acá, mira, eso es asunto tuyo. Como tú lo hagas, es tu asunto. Tú puedes o no puedes. De hecho, la Biblia habla que aún traían ofrendas voluntarias. Y si uno se pone a mirar las ofrendas, si nos fuéramos a todo el contexto de ofrenda, es una cosa impresionante, porque no es el 10%, es mucho más allá. Cada uno haga como quiere y como propone en su corazón. Háganlo con gozo, con fe y con alegría. Es asunto de ustedes, yo solo les transmito. ¿Sí? Ahora, esta mujer va y suelta todo allí. Dice, lo que me dieron, yo lo entrego. Tal como lo recibí, no me quedo con nada. Por eso cantábamos, todo lo entrego, todo, y entregamos todo. Y dice que después de ella entregar todo, recibe la promesa, la oración del sacerdote bueno. Dice la escritura en 1 Samuel 1:19, dice, luego ellos se levantaron en la madrugada, bien temprano, adoraron. Miren cómo es el orden, adoran. Y dice que ella adoró, porque es que a veces esperamos a adorar y cantarle a Dios con gozo cuando todo el problema se solucione, ¿sí? Y solo encuentra al Señor queja, lágrima, amargura, veneno, depresión. No, hay que cantarle, hay que adorarlo. Adoró, dice que adoró, se levantó. Tú estás esperando que el Señor responda, que el Señor traiga, que el Señor se acuerde, y no quieres levantarte. Hay que levantarse, hay que levantarse. Esto habla de un cambio de posición, de levantarse. Levantarse es reposicionarse, es volver al lugar que me pertenece a mí por legalidad, de autoridad. Me levanto. Pero no solamente es, yo tomo mi lugar en los lugares celestes y hago guerra espiritual y oro. No, no es acá solamente. Es que te levantes de tu cama. Es que te salgas del estuche. Es que salgas del sobre. Es salir de la comodidad. Es levantarte. No, 5 minuticos más. 5 minuticos más. Es que ahí no hay noción del tiempo bajo la cobija. 5 minutos bajo la cobija pueden ser 3 horas. Ahí es la dimensión desconocida. Las cobijas son el cubrelecho, la ovejera. El tiempo es como el triángulo de las Bermudas. Es una cosa que no se sabe, que es un misterio. O sea, entras allá 5 minuticos y cuando miras, ¡no! De afán. Y entonces ya empieza el estrés, la amargura, el enojo, tirar las cosas de coger, de afán, ya no puedo comer. Miren cómo empieza a funcionar de mal todo en el día. Todo empieza al revés. Si tú te levantas con tiempo, si tú pones en primer lugar al Señor, si tú lo adoras a Él, te levantaste, lo adoraste, empiezas a actuar, el Señor se acuerda de ti, porque dice que ella se levantó, adoró, y luego dice que se unieron y el Señor se acordó. Ese es el orden. Raquel no se embaraza de José, sino habla con Dios. Ustedes saben que ahí lo leímos. Él la escuchó y se acordó. La escuchó porque estaba orando, pero la mujer tuvo que de alguna manera ponerse bien bonita y estar arregladita en sus puntos para su marido. No estaba como una chancla. Sí. No estaba ya como quién sabe, como caiga, ¿no? La vieja tuvo que, porque es que ahí la cuestión es que eso ya era un relajo ahí. Sí, ya era un relajo, ya era un desorden. Estaba ella, la hermana, las concubinas. Y entonces ella no va a ir como una chancla. No, pues ya, a mí me quiere, pues que me aguante así, no me he bañado, toda zarrapastrosa, lagañosa, y no me he lavado ni los dientes. Espere un momentico. ¿No será que eso es lo que está dañando la comunidad, la unidad, la comunión, la intimidad? Sí, por favor. Dios mío, mándame una novia. Muchos muchachos uno los veía. Cierto, quiero una novia, y esos se enamoraban y lloraban, ¿no vimos? Pero dime, no me vas a dejar mentir que estamos. Pero cuando se sentaban cerca de ti, tú querías salir corriendo por los vapores que salían de su cuerpo. Dios mío. Y aún así no sabían lavar, bañarse bien.
y ni lavar su ropa interior, yo creo, y querían novia. Ay, señora, acuérdate de mí, mándame una bien bonita. Pues la china bonita llegó, pues salió corriendo. Pues en serio, estoy hablando de un caso de la vida real, ¿no? Y lo vimos. Pero cuando el joven se sentaba al lado tuyo, tú hacías como, pero ¿y qué es esto, Dios mío? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, porque ella se levanta, adora y se une a su marido. Hay que conectarnos con Dios, hay que salir de la comodidad, conectar con Dios, pero también, perdón, tenemos que aprender a restaurar relaciones, conectar, porque muchas cosas se dan por conexión.